Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver farmacología del dolor. La verdad que cuando te pones a leer por momentos un tema que parece complejo, pero bueno, después es más o menos ronda, como siempre, en algunos conceptos básicos que tenemos que tener, que es lo que vamos a tratar de un poco de transmitirles con Ariel. Yo voy a estar dando como la primera parte general y después Ariel se va a enfocar un poquito más en lo que es la terapéutica, en los fármacos, ¿sí? Bueno, obviamente empezamos con el concepto. Si pasa la filmina, ahí está. Hay como, bueno, varias definiciones de dolor. A mí me gustó esta que es de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que parece ser como bastante importante. Les soy sincera, no lo había escuchado antes, por lo menos cuando yo estudiaba. Pero bueno, parece ser como bastante importante porque aparece en varios lugares y habla de una experiencia sensorial y emocional desagradable, pero haciendo hincapié que no es solo un estímulo, o sea, si bien hay una base, obviamente se sustenta en una base fisiológica o fisiopatológica, mejor dicho, también, digamos, hace hincapié en la subjetividad del dolor, y esto es donde en realidad a la hora de llevarlo a la práctica hay que tenerlo mucho en cuenta, porque es justamente cuando a nosotros se nos presenta el paciente y es donde más tenemos que trabajar, ¿no? En esa subjetividad del dolor, independientemente de lo que uno tenga como mecanizado de cómo tratar distintos tipos, ¿no? Y eso obviamente que se hace mucho más complejo porque seguramente todos en algún momento de su carrera van a ver un paciente con dolor, y generalmente hay un componente psicológico alrededor muy importante, sobre todo ni hablar en el dolor crónico, ¿sí? Bueno, el dolor en realidad, si lo llevamos bien a lo biológico, cumple justamente un rol biológico de protección. Se genera dolor para proteger, y obviamente también patológico. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, hablando ya cuando pasamos a la cronicidad, ¿no? Entonces es como que como así decirlo, como que el de protección sería como el dolor puro, y lo otro sería, digamos, la parte de cronicidad sería como la fisiopatología, o sea, la enfermedad pura, ¿no? O sea, la parte patológica, por así decirlo. Tiene una base justamente en la nocicepción, o sea, en realidad cuando hablamos de nocicepción hablamos del procesamiento nervioso, ¿sí? En el sistema nervioso, de este estímulo que empieza siendo nocivo para el cuerpo, ¿sí? Después vemos si llega o no al dolor. Bueno, ni hablar que es el motivo más frecuente de consulta médica. Yo estuve buscando ahí un poquito en la bibliografía, y en realidad hay dos tipos de dolores, basándome en los dos más frecuentes. El de la lumbalgia y el de la cefalea. El de la lumbalgia suele ser un poquito más frecuente en la consulta médica que en la cefalea, pero si uno se pone a pensar en la consulta, son los dos más frecuentes de dolor, ya sea agudo o crónico, ¿sí? También lo van a encontrar, es muy frecuente encontrar el típico dolor, la típica lumbalgia, en mucha bibliografía, como en inglés low back pain, ¿sí? Por si quieren hacer alguna búsqueda y demás, hay mucha bibliografía con respecto a esto bajo este título, digamos, en inglés. Y bueno, obviamente que las cefaleas también. Ni hablar del impacto que tiene en salud, ya sea en la calidad de vida del paciente y también en los costos, ¿no? Por la consulta frecuente, porque además, como genera mucho malestar, el paciente se vuelve ansioso y reconsulta múltiples veces, ¿no? No sé, empieza una medicación, no se me pasa, entonces a los 2 días vuelve, y así constantemente está consultando en general. Bueno, y obviamente que dentro del impacto que tiene esta situación de salud, también es una de las causas más frecuentes de inasistencia laboral, ¿sí? Hay una clasificación en general que aparece que más que nada apunta a los tipos de dolor. Por un lado tenemos, que se pueden explicar por un lado desde la fisiología, como son el nociceptivo, el tipo neuropático, el nociplástico, y después también según la cronología en agudo y crónico, ¿sí?
El crónico se estipula a partir de más o menos de 3 a 6 meses de duración. Y dentro del crónico también van a encontrar como una subclasificación en donde hace hincapié en aquel crónico que es del tipo oncológico, cuando se, digamos, interpreta que una enfermedad oncológica dura más de 3 meses, entonces, en teoría, si existe el dolor acompañado, va a estar dentro de la cronicidad, entonces va a ser de tipo oncológico, y el no oncológico, que son todos aquellos, bueno, obviamente que no tengan que ver con una neoplasia. Acá más o menos les armé un cuadro. En realidad tenemos al nociceptivo, que tiene origen en la activación de los receptores por daño tisular. Es esto que yo les decía al principio. Acá es donde arranca, ¿no? O sea, arranca la vía y un poco el dolor, como que la fisiología y la, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me traigo con la palabra, pero arranca, digamos, la vía ahí. Tiene algunas características, puede ser bien localizado, es agudo, puede ser punzante o sordo. Y algunos ejemplos, bueno, obviamente el traumatismo, que puede estar acompañado de fracturas o no, pero bueno, es un trauma en general en alguna parte del cuerpo, y también la inflamación. El nociceptivo, a su vez, yo acá lo puse como separado, pero bueno, digamos, es como un subtipo. Puede ser somático, que por ahí, digamos, tiene su origen básicamente como el nociceptivo, o sea, en la activación de receptores por daño tisular, que pueden estar en la piel, en los músculos, articulaciones, huesos. Es bien localizado, puede ser descrito como punzante, y como ejemplo, bueno, tenemos la fractura, pero bueno, pueden ser obviamente cualquier traumatismo, ¿no? Y el visceral ya tiene que ver más que nada con los órganos internos. Entonces ya es un poco más difuso, mal localizado, puede estar acompañado de síntomas vegetativos. Eso, el dolor siempre puede desencadenar, recuerden, síntomas vegetativos, hasta llegar al síncope. O sea, una persona puede terminar sincopando por dolor. Eso se puede llegar a ver mucho en dolores muy, muy, muy intensos, como el cólico renal, por ejemplo, que es muy característico, que el paciente se tira por el piso. Y bueno, obviamente otro tipo de inflamación o afectaciones a nivel visceral, típico agudo, como puede ser la apendicitis, el cólico biliar o la colecistitis y demás. Después tenemos el neuropático, que tiene su origen en la lesión o disfunción del sistema nervioso. Ya se manifiesta como ardor, parestesias, ¿sí? Y el ejemplo típico que se va a ver mucho, se ve bastante en la práctica, es la neuralgia posherpética y obviamente la neuropatía diabética. Ni hablar que hay otras neuropatías, pero bueno, lo que más uno ve en la práctica es o el diabético ya crónico de larga data que desarrolla neuropatía, y es muy frecuente en los miembros inferiores, y obviamente la neuralgia posherpética, que se ve bastante en la práctica. Y después tenemos el nociplástico, que es, bueno, como una alteración del procesamiento del dolor, pero como sin una lesión evidente en realidad. Como por ejemplo, van a ver en la fibromialgia, en donde el paciente manifiesta dolor, pero no hay como que no estaría explicado desde la fisiopatología pura, ¿no? O sea, partiendo del receptor del nociceptor y demás. El síndrome de colon irritable, la fatiga crónica, la cistitis intersticial. Pero bueno, básicamente sería como a grandes rasgos una de las clasificaciones. Y después, haciendo un poco más hincapié en esto de que yo les decía, bueno, que en el crónico hoy hay que existe como esta subclasificación en donde se habla un poco de, se diferencia, mejor dicho, el no oncológico del oncológico. Creo que un poco tiene que ver justamente por el abordaje que uno hace, que si bien puede ser similar, en algunos aspectos puede variar, entonces por ahí está bueno como diferenciarlo.
El no oncológico, bueno, se estima que el 30% de la población sufre algún tipo de dolor. O sea, todo el dolor que nosotros, todo lo que venimos hablando de, en general del dolor, ¿no? Es uno de los principales motivos de consulta, como habíamos hablado en general. Lo mismo, afecta negativamente a la funcionalidad y al bienestar psicológico y social. Tiene un enfoque multidisciplinario porque el paciente, esto, ¿no? O sea, al cronificarse ya, digamos que ya no es solamente el paciente y el médico que le trata el dolor agudo en ese momento y ya está, digamos, ¿no? Y por ahí le dura una semana, 2 semanas y ya está. Entonces ya empiezan a haber otros componentes alrededor y bueno, obviamente que tiene que ser multidisciplinario. Y bueno, y esto un poco lo que hace tenerlo presente es poder tener un abordaje el multidisciplinario para poder evitar estudios innecesarios, ¿no? Como ocurre muchas veces en patologías crónicas en el ámbito de salud, ¿no? Que los ves al paciente y de repente tiene una torre así, porque va pasando además. El tratamiento del dolor no siempre va a ser que el dolor llegue a 0, ¿sí? Pero sí empezar al menos a disminuir en la intensidad. Entonces, por eso también habla, bueno, del alivio satisfactorio. Y como también tiene un componente subjetivo, nunca sabemos hasta dónde el paciente realmente, digamos, de todo el componente que tenga de dolor va a ser el 100% fisiológico y, o sea, qué porcentaje va a ser así y qué porcentaje va a estar, obviamente, supeditado por todo el entorno y por todo el resto y por la subjetividad de la persona, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la evaluación del dolor, como seguramente ya habrán visto, hay básicamente 2 escalas. Está la escala numérica del 0 al 10. La verdad que es algo bastante fácil de usar en la práctica y los pacientes responden bastante a este tipo de metodología para clasificar su dolor, ¿sí? Y después, bueno, después también están las de las caritas, que muchas veces se utiliza en pacientes que de repente no se pueden comunicar verbalmente y en los niños, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es lo que utilizamos para arrancar un poco determinando cómo el paciente está sintiendo ese dolor. Porque un poco después vamos a ver, tiene que ver o va a estar relacionado con dónde lo vamos a poner a ese paciente y cómo lo vamos a tratar en base a esa intensidad del dolor. Bueno, entonces, como habíamos nombrado anteriormente, la fisiopatología del dolor, o sea, el dolor arranca, ¿sí? A través, yo les voy igual, voy a ir yendo y viniendo, les voy a ir mostrando. Ahí. Arranca a través, no sé si se ve bien ahí, de un estímulo, ¿sí? Que aparece a nivel, en alguna parte obviamente del cuerpo, a nivel periférico, por así decirlo, que puede ser en la piel, y donde se encuentran los receptores, ¿sí? Que son los nociceptores, que son los que van a captar inicialmente ese estímulo, ¿sí? En ese sitio, cuando aparece este estímulo, existe una producción de prostaglandinas y de bradiquininas y de histaminas que también forman, o sea, inician, digamos, como esta cadena, digamos, de estímulo para lo que es la fisiología del dolor. Y eso es importante porque, bueno, yo acá igual les puse, si bien después Ariel como que va a puntualizar, cuáles pueden ser los sitios en donde uno puede tratar y debido a lo que está pasando en ese punto, un poco justificar fisiopatológicamente con qué analgésicos o antiinflamatorios podemos utilizar. Entonces, en este caso, bueno, tenemos obviamente la producción de prostaglandinas y demás, que como ustedes ya deben haber visto, se vio en la clase anterior, puede estar tratado inicialmente con antiinflamatorios, ¿sí? Además de poder utilizar otro tipo de analgésicos a este punto. Entonces, este primer punto, espérate, ahí aparece, bueno, no me salió el cosito, bueno.
Entonces, lo que primero tenemos, bueno, a ver, no va para atrás. Ahí. Aparece el impulso eléctrico, que también se conoce como transducción, ¿sí? Que es este estímulo físico-químico que ocurre en el sitio de lesión. Y esta información viaja a través de fibras, que pueden ser las A delta o las C. A través de se transmite, digamos, esa información y llega a el asta posterior de la médula espinal. Ingresa esta información y en este punto, digamos, se hace sinapsis con otras neuronas que van a ascender hacia el sistema nervioso central. Esto sería la transmisión. Bueno, acá está en realidad al revés, pero cuando llega al sistema nervioso central se habla de un paso que se llama percepción, porque justamente ahí es donde se integra la información y es donde se percibe, el paciente, no es que se genera el dolor, sino que el paciente percibe el dolor, ¿sí? Y obviamente ahí hay otras conexiones que hacen que el paciente, digamos, le asuman el componente emocional, ¿no? No solamente la percepción del dolor. Y después tenemos otra vía, ¿sí? Que es la modulación, que también, digamos, aparece a partir de esta sinapsis en la médula espinal, que tiene que ver con la modulación. En realidad, no todo el dolor llega como a ser consciente, por así decirlo, y también hay vías que, que se inhiben, digamos, que inhiben ese impulso, ¿sí? Generalmente suele estar en relación a digamos, a que el cerebro, el cuerpo lo que trata de hacer es de disminuir esa intensidad, ¿sí? Quizá el paciente, o sea, la percepción va a llegar y el paciente va a sentir dolor, pero va a ser en una menor intensidad. No sé si vieron Doctor House, que, bueno, seguramente muchos lo conocen. El personaje de él es un paciente que tiene un dolor crónico y él es adicto a los opioides. Y en un capítulo él se corta la piel para liberar sustancias que son justamente lo que él habla ahí de las endorfinas y las encefalinas, que son en esta vía de la modulación encargadas como de disminuir el dolor. Bueno, obviamente con un componente muy de ficción, pero bueno, como que él hace alusión en ese capítulo de que él se cortaba para ver si podía liberar un poco de endorfina y bajar ese dolor crónico que él sentía, ¿no? Obviamente un poco fantasmesco, pero bueno, además él tiene un dolor crónico y en el crónico esta vía está más fallada, entonces en realidad no le serviría, pero bueno, es como para hacer alusión a esto que pasa, digamos, fisiológicamente, ¿no? Bueno. Aprovecho. Sí. Pero no sé si se han visto ustedes, nosotros trabajamos en el centro de salud mucho con adolescentes y muchas vienen costadas. Y cuando les preguntas, te dicen que tienen como mucho dolor por las razones que sea, y es una forma de alivio del dolor, en las piernas o en los brazos. Y lo cuentan así, el dolor no es el dolor físico. Claro. Lo que ella está contando es una cosa que empieza en un receptor. El dolor puede ser otra cosa. Claro, que bueno, sí, es esto, ¿no? Lo subjetivo y... Bien. Y bueno, obviamente que en cada uno de estos pasos, no voy a profundizar en esto porque si no se va a hacer largo y después ya va a estar Ariel hablando, podemos como utilizar distintos fármacos para ir modulando, ¿no? este dolor o este impulso, digamos. Bueno, como les decía anteriormente, o sea, el dolor, cuando nosotros lo vamos a evaluar, existe o van a ver lo que se llama la escala analgésica de la OMS, en donde lo podemos clasificar un poco partiendo de esa tablita que yo les mostraba, en leve, moderado y severo intenso. Y esta es como un poco la base, paralelamente, obviamente, pensando desde la fisiopatología, pero es como un poco la base
de lo que nosotros vamos a evaluar para después también tener en cuenta el inicio de un tratamiento analgésico. Y básicamente yo por ahí lo puse así como en cuadrito, porque me pareció como más fácil. El leve, en la puntuación de EVA, o sea, en esta escala numérica, tenemos que puede ser del 1 al 3, cuando hablamos de dolor leve. Un ejemplo de cómo lo describe el paciente, una molestia, ¿no? O dice dolor, mezcla molestia con dolor, pero bueno, es algo que uno lo ve y que el paciente a priori lo tolera y no lo limita. Y esto en el escalón analgésico de la OMS es el primero. Y bueno, ahí plantea, o sea, más allá de que después nosotros podamos debatir qué utilizar o no, plantea una situación de tratamiento inicial frente a este escalón que tenga que ver con la utilización de AINES más paracetamol, más menos coadyuvantes, ¿sí? Que después vamos a ver cuáles son. El dolor moderado, que tiene una intensidad de 4 a 6, o se clasifica con una intensidad de 4 a 6, el paciente lo puede manifestar ya como un dolor que afecta un poco más la actividad. Y la OMS lo pone en el segundo escalón, con ya la utilización, o para tener en cuenta como tratamiento, los opioides débiles, más no opioides, o sea, algún otro analgésico, y más menos coadyuvantes, ¿no? Y después ya tenemos dentro de la intensidad del dolor, el dolor severo e intenso, que ya es dentro de la escala vendría a ser de 7 a 10. El paciente ya lo describe como muy fuerte e incapacitante, ¿no? Sobre todo incapacitante. Y esto, bueno, la OMS lo pone en un tercer escalón en donde ya propone el tratamiento inicial con opioides, más o menos también coadyuvantes. Esto, bueno, se ha modificado. Antes en realidad se planteaba una escalera en donde uno iba ascendiendo, y quizá esto lo que hizo fue modificar un poquitito y basarnos en que en realidad si el paciente tiene un dolor severo, que él lo percibe como severo, no tenemos que esperar y empezar por menos, ¿no? Sino que hay que enfocarse bien en evaluar, digamos, no solamente la fisiopatología del motivo del dolor, sino también, obviamente, cómo lo siente el paciente, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería como la introducción a todo lo que sería lo que tenemos que, por ahí de base, saber para después empezar a analizar cómo realizar el tratamiento, ¿no? Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Los veo re contentos con el frío. 6 de la mañana, 7 para venir acá, así que están muy contentos de ver esta clase de dolor. Los veo en sus caras. Bueno, vamos a hablar de opioides. No traje muestras gratis, chicos, pero bueno, vamos a hablar igual del tema. Bueno, esta es una medicación que se usa mucho en la guardia, ¿no? No sé si han podido ir a guardias o el año que viene es que arrancan con las guardias, pero los opiáceos, opioides, es medicación analgésica que tiene mucha utilidad, sobre todo en accidentes de tránsito, en dolores oncológicos severos, moderados. Después vamos a ver igual la eficacia, pero bueno, es una medicación de uso habitual, al igual que los AINES y los corticoides en guardia. ¿De dónde viene? Es un extracto, el opio viene de la dormidera o amapola, digamos, que se llama acá en Argentina, que es una planta que dentro de sus derivados se extrae la morfina y todos los derivados de los opioides. ¿Cómo actúan los opioides? Bueno, son agonistas de receptores opiáceos, en los cuales en el cuerpo tenemos 4. Tenemos los mu, delta, kappa y los NOP. Estos son nuevos, los cuartos son algo que estuvieron en debate, que ahora ya se agregaron en la mayoría de la literatura, ya los incluye, que son acoplados a proteínas GI.
¿Se acuerdan a qué estaban acopladas la cascada de mensajeros de GI? Bien. No lo vamos a repetir, lo rindieron hace poquito. Así que, bien. Ahora vamos a volver a esto. Entonces, lo que hace al estar acoplados a proteínas GI, favorecen la apertura de los canales de potasio. Entonces, en una neurona, ¿qué pasa cuando se abre un canal de potasio? ¿Cómo? Provecho. Bien, generalmente se hiperpolariza una célula. O sea, recuerden que el sodio y el potasio es lo que provoca la despolarización de las células y la hiperpolarización de las células. Al favorecer la apertura de los canales de potasio, se realiza la hiperpolarización de la célula. Entonces hay canales de calcio que son controlados por voltaje, que al no despolarizarse las células no se abren y no ingresa el calcio y no se liberan neurotransmisores. Entonces eso sería un poquito el funcionamiento de los receptores de opioides. Ahora estos receptores tienen distinta distribución. Esto es una filmina muy casera, digamos, lo saqué del RAN, este cuadro que me pareció muy interesante. Si me ponía a copiarlo me iba a ayudar mucho. Entonces, bueno, los mu actúan en los tres niveles, supraespinal, espinal y periférico. Después podemos tener que los delta actúan sobre todo a nivel espinal, los kappa, espinal y periférico. Después tenemos algo muy interesante, que los NOP a nivel supraespinal son como que hace un efecto adverso, digamos, son como antiopiáceos. En general, nosotros lo que nos interesa tratar son los tres primeros y los cuartos, que son relativamente nuevos. Nadie les va a preguntar sobre este tipo de receptores, pero bueno, es como para que lo tengan en cuenta porque los van a leer, digamos, en la literatura. A su vez, que vamos a ir viendo en los efectos adversos, que ahora en un ratito ya llegamos, también tienen en otros lugares del organismo otras accionares estos receptores, como vamos a ver a nivel respiratorio, a nivel de las pupilas, de la motilidad gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central sobre la cognición. Todo eso también tienen efectos estos tipos de receptores. Ahí le puse del RAN y DALE en la página 550, que está bueno porque es más, tiene esas cruces que te dice como la intensidad que generan, ¿no? ¿Vamos bien? Hay algo que no se entiende, me frenan, ¿eh? Bueno, a su vez, los opioides se pueden clasificar según su capacidad de agonismo y por su potencia. Generalmente para el dolor, digamos, usamos la clasificación de potencia porque los dividimos en débiles y fuertes y eso nos va a dar como distintos usos. Y a su vez también por el tipo de agonismo. Tenemos agonistas puros, parciales. ¿Se acuerdan la diferencia entre un agonista puro y un agonista parcial? Sí, se la acuerdan, pero bueno, no la van a decir porque la tienen re clara. Recuerden, el agonista puro es el que hace la totalidad del sistema con su unión al receptor y el parcial es el que no llega a la totalidad del efecto del sistema. Como la buprenorfina, que ahora después lo vamos a ver en los efectos adversos, por algo. Después tenemos los puros como la morfina, codeína, tramadol y fentanilo, pero fíjense en que no por más de que sean puros, no significa que sean fuertes. ¿Se entiende? Eso diferencienlo, porque de hecho vos fíjate, por potencia el tramadol, codeína y dextropropoxifeno es débil, un opiáceo débil, y sin embargo el tramadol es puro también. Pero bueno, eso influye en lo que sería su potencia. Bueno, después el resto son los agonistas fuertes, o los opioides fuertes, como el fentanilo, la morfina. Bien. Esta es una diapositiva que la saqué del teórico anterior, de Manu, Lore y Silvia.
para hacer una consulta. Sí. Igual, tú decís que agonistas puros no quiere decir si es fuerte o no, ¿verdad? O sea, son dos clasificaciones diferentes. Claro, pero lo que significa débil sería diferenciar débil de potente, lo que sería. Bien, ese sobre todo es el efecto analgésico. O sea, como cuando hablemos de dolor, vos vas a ver que tenés, ahora vamos a llegar capaz de eficacia, los opiáceos débiles sirven para determinado tipo de dolor y es como que llegan hasta ahí. Por más de que aumentemos la dosis, no van a ir un dolor crónico oncológico fuerte, no van a tener injerencia. O sea, no tienen eficacia clínica para los dolores fuertes como los oncológicos fuertes. En cambio, los potentes, si son eficaces para ese dolor, es como que yo aumentando la dosis podría tener respuesta analgésica para ese tipo de dolor. O sea, ¿qué quiere decir? Ponele, si es un dolor oncológico que es muy fuerte el del paciente, y yo ya me voy metiendo en eficacia para explicar este concepto, con un opioide potente lo voy a calmar. También voy a tener efectos adversos, que ahora vamos a ver. Capaz que, bueno, que el efecto adverso me gana, pero bueno, lo puedo calmar el dolor porque son fuertes, o sea, tienen eficacia analgésica para cualquier dolor oncológico. Si no tienen eficacia analgésica como para el dolor neuropático, que no tienen tanto, o el nociplástico que no tienen, no importa que sea fuerte o débil, no va a tener eficacia, entonces no, digamos, por más de que le dé, no voy a tener eficacia analgésica. ¿Se entendía esto o le hice mucho lío? Entonces, débiles es por la potencia analgésica o por la eficacia analgésica clínica. ¿Por qué la codeína y el tramadol están los dos, los débiles y los puros? Igual, codeína y tramadol están tanto en débiles. Por eso es lo que dije recién, o sea, son distintas clasificaciones. Una es por agonismo, o sea, y acordemos la definición de agonista puro y agonista parcial, y otra es por eficacia clínica, por la potencia para tratar el dolor, digamos, o sea, para lograr la analgesia. Claro, recuerden, cuando yo hablo de analgesia, no hablo de hipoalgesia. Analgesia es que no hay dolor. Entonces, porque eso es algo... Entonces, para tener eficacia analgésica, se clasifican débiles o potentes, una clasificación de eficacia clínica, y la otra es una más farmacológica de agonismo, de eficacia farmacológica. Agonistas puros, agonistas parciales. Una cosa, esto, digamos, le va a generar confusión cuando vean la guía que no coincide con esta clasificación. Las clasificaciones varían de acuerdo a donde la miramos. Y son, digamos, hay muchísimos más opiáceos, nosotros agarramos algunos, y cambian también de año a año. Por ejemplo, no sé, incluso dentro de la bibliografía que nosotros les pasamos, el INFAC, que dice que buprenorfina es un agonista parcial, y mirás otra bibliografía y te dice que es un agonista antagonista. Sí. Entonces cambia un poco. Nosotros este año, por ejemplo, en la clasificación que pusimos de trabajo práctico, el opiáceo no es exactamente esta y no es la misma que el año pasado. La cambié un poquito para simplificar, porque por ejemplo pentazocina no se usa, dextropropoxifeno no se usa, buprenorfina, digamos, para simplificar lo cambié un poquitito como para simplificar un poco la cosa, que nos quede algunas cuestiones. Sí, esta idea que dice, bueno, cuando estamos hablando de un agonista puro, es un opiáceo que se une a mu kappa delta, digamos, y va a ser un agonista y no tiene límites. O sea, para dolor oncológico se utilizan a la dosis que sea necesaria. La dosis que se utiliza de morfina es la dosis que sea necesaria para calmar el dolor. Lo cual significa que en personas que empiezan con dosis muy bajitas pueden terminar en dosis muy altas y no necesariamente los llevan a depresión respiratoria, porque producen tolerancia, y entonces la tolerancia es en depresión respiratoria. Si van a estar recontraconstipados, todo esto. Los otros, oxicodona, fentanilo, pasa lo mismo. Lo que ha ocurrido en el mundo es que sobre todo en los países del primer mundo, en Australia, en Estados Unidos, se saltean las primeras líneas, se saltean los AINES, etc., pasaron rápidamente por una cuestión de presión farmacéutica de compañías
a utilizar opiáceos, y los opiáceos usaron opiáceos puros, y por eso tenemos ciudades, ustedes han visto las películas, digamos, hay ciudades en las cuales tenemos los adictos a opiáceos, que son personas que están así, que son ciudades fantasmas. Están llenos de esas políticas de Trump contra China, planteando la cuestión del fentanilo, es una cuestión a nivel mundial, hay muchísimos adictos a opiáceos. En Europa, en Estados Unidos es brutal, en Australia, acá teníamos una adjunta que fue a Australia, Gaby, que fue a Australia, y ella me escribe y me dice, mira Manu, siempre me acuerdo de vos, de la cátedra, qué sé yo, porque acá la cantidad de gente que tenemos que usan directamente opiáceos, y ver la gente, la cantidad de adictos que hay es increíble, es brutal. Cosa que no necesita, o sea, con nosotros también, el tramadol, que acá se usa muchísimo en la atención primaria, también produce adicción. Ojo con esta, no es que no la produce, también produce los efectos adversos, porque es un agonista puro. Ojo que también produce adicción, también, digamos, la codeína también la produce, lo que pasa es que no es lo mismo dolor oncológico que dolor no oncológico, no es lo mismo el grado de adicción que produce, pero también estamos hablando de drogas con un fuerte potencial de adicción. Y cuanto más mu sean, más analgesia tienen, más efectos neutralizantes, más depresión respiratoria. El efecto mu es muy importante, fíjense la cantidad de crucecitas que tenía lo que él miraba. Cuanto más mu sea. Y un antagonista va a ser agonista mu y antagonista delta. Y la naloxona era antagonista. En algunos casos no puede servir. Eso es lo que más o menos tenemos que ver. Bien, bueno, me spoileaste algunos temas. Así que ya no pasó nada. Bueno, dentro de los usos que tiene dentro de la clínica o de la práctica habitual, el principal es la analgesia. Después se puede usar porque inhiben el centro de la tos, todo eso, digamos, los reflejos, para la tos, para diarreas, pero lo más frecuente, y que es el tema de hoy, es para la analgesia, pero también tiene otros usos, que van a ver que hay un jarabe de codelaza, no sé qué, para la tos, así que bueno. Bueno, efectos adversos. Bueno, como ayer no tenía mucho tiempo, me mandaron esta diapositiva un amigo, pero no sé qué efecto adverso le parece que es. Que es el más temido de los opiáceos. ¿Cuál? ¿Cuál? Depresión respiratoria. Este es el efecto adverso que uno más le tiene que prestar atención cuando usa opioides. Y como dijo Manu recién, vamos a ver que hay efectos adversos que se desarrolla tolerancia y para otros no. Este es un efecto adverso al cual se desarrolla tolerancia, pero uno no puede esperar cuando aparece el paciente con depresión respiratoria a ver si desarrolla tolerancia, ¿no? Entonces uno cuando administra opiáceos ante la aparición de depresión respiratoria, de disminución de los centros, que se da por una cuestión de que pierde la respuesta el centro respiratorio a la hipercapnia. Entonces uno cuando tiene hipercapnia, ¿qué hace? Hiperventila, exactamente, aumenta la respuesta respiratoria para lavar el dióxido de carbono, que es claro que, bueno, los EPOC les cuesta, entonces acumulan el CO2, pero en una persona normal, o sea, imagínense un EPOC, dar un opiáceo, es un poco más complejo. Entonces, esto lo que hacen los opiáceos, lo inhiben, digamos, no presenta esa respuesta a la persona y empieza la depresión respiratoria. ¿Qué harían ustedes? Y después vamos a charlar un poquito. Si les pasa esto, si ustedes vienen un paciente a la guardia, le dan morfina porque tuvo un accidente de tránsito, va con mucho dolor, no le vamos a dar un ibuprofeno o algo porque claramente el dolor es muy fuerte, un accidente de tránsito, entonces necesitamos analgesia fuerte porque la analgesia hay que tratarla, el dolor hay que tratarlo, mejor dicho. Le dan un opiáceo, le dan morfina. Le hace depresión respiratoria. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo? ¿Y cuál es?
la naloxona. La naloxona, que es la antagonista, yo le puedo administrar eso para revertir la depresión respiratoria. Pero yo recién dije que tiene tolerancia. Para desarrollar la depresión respiratoria en un paciente que consume habitualmente opioides, yo tengo que dar dosis muy altas, y si yo daría la dosis alta de alguien que toma habitualmente opioides a alguien que no toma, me va a generar depresión respiratoria. ¿Se entiende? O sea, en el tiempo se desarrolla tolerancia. De hecho, a uso de dosis habituales iniciales con un paciente con mucho dolor es muy leve la depresión respiratoria, entonces no genera complicaciones clínicas. Pero bueno, en el tiempo el uso hace que para llegar a la depresión respiratoria requiera dosis más altas de opioides. Pero es obviamente el más temido. Bien, acá una mención particular de la buprenorfina, es el que menos depresión respiratoria tiene. Pero ¿qué pasa? Si yo la desarrollo, no se puede revertir con naloxona. O sea, es como que tiene mucha seguridad para la depresión respiratoria, pero el antídoto, la naloxona, no me revierte la depresión respiratoria de la buprenorfina. Del resto sí. Eso es como para tener en cuenta. Bueno, no sé si acá se usa buprenorfina, por lo menos en emergencia no. Capaz que, no sé, sin CAPS usan, no. No, la verdad que no la he escuchado mucho. ¿Hay algo? Mira, no, la verdad que no. ¿Y este qué es? No se ve un pomo. No se ve nada. ¿La ven o no? Es una radiografía de abdomen que debería verse. Acá apago la luz a ver si la ven. Así me dicen. Ahora aprendo, ¿eh? ¿Qué es esto? No sé, vino el médico, me dio opioides, estoy tomando tramadol hace 20 días, me duele la panza. Estreñimiento, exactamente. ¿Lo vieron? Bueno, para este efecto adverso no se desarrolla tolerancia. Entonces, cada vez que doy un opiáceo, requiere dar un laxante. Porque si no, el paciente a la semana, 10 días, viene así. Que no va al baño, con dolor abdominal. Así que bueno, es el más frecuente, entonces lo tenemos que saber. O sea, la depresión respiratoria es el más grave. La constipación es el más frecuente y no desarrolla tolerancia. Entonces es importante que cuando yo voy a indicar un opiáceo, que también dé un laxante, para que no vuelva a los 10 días. Bien. ¿Cómo? Siempre que yo, es de buena práctica, cuando yo indico un opiáceo, dar, porque esto lo va a dar, no es que no lo va a dar, en general lo dan la mayoría, y no va a desarrollar tolerancia, no es que después se le va a ir. Entonces, en general, siempre, a veces se puede no dar inicialmente el laxante si la persona tiene un hábito o tiene diarrea por la enfermedad o algo, se puede llegar a no dar, pero bueno, en general siempre hay que dar laxante porque si no, no lo puede tolerar por el abdomen. ¿Y por qué genera la constipación? Bien, es por lo que habíamos visto acá. Vos fijate que los MU generan alteración gastrointestinal reducida porque hay receptores opiáceos, digamos, a nivel intestinal, y tanto los mu como los delta, y en menor cantidad los kappa, generan una reducción de la motilidad. Por lo mismo, recuerden que dependen de canales de apertura de potasio que son GI, entonces disminuyen la entrada de calcio y disminuyen la motilidad intestinal. Además, son drogas con carga anticolinérgica. Además, exactamente. No son selectivos, o sea, vos lo das para una cosa, pero si hay receptores en otra parte, como cuando hablamos también de los beta, de los alfa, ¿no? Exacto. Que el concepto de carga anticolinérgica ya lo quiero creer. Bien, otros efectos
hiperalgesia se puede llegar a dar, que a veces uno da el opiáceo y le duele más, que es por una desensibilización de los receptores Mu, que esto se da en pacientes que ya vienen con consumo, euforia, disforia, náuseas, vómitos y miosis. Me voy a detener un poquito en miosis, que es cuando se contraen las pupilas, porque es el otro efecto adverso al cual no se desarrolla tolerancia. Entonces, cuando yo veo una persona que viene con depresión respiratoria, chocada o algo, que sospecho de la intoxicación, si yo veo que tiene la miosis, como no desarrolla tolerancia a pesar del consumo crónico, yo ya me tiene que orientar, digamos, a la intoxicación por opiáceos. ¿Qué harían entonces? ¿Qué harían? Ahí está, vamos, con ánimo que no escucho. Bien, entonces esto de hecho, en lo que es el protocolo de paro cardíaco, antiguamente la naloxona se daba en chicos, o sea, como dentro del protocolo por intoxicación con opioides, y ahora se incorporó a los adultos también. Que acá quizás no es muy frecuente porque no tenemos el problema que tiene Estados Unidos u otros países como decía recién Manuel, pero está descrito en los protocolos ACLS todo, en el paro cardíaco ante la sospecha de opiáceos, que yo vería las pupilas mióticas, dar naloxona dentro de la reanimación. Bien. Bueno, sí. Sí. Sí, son las euforias, disforias, todas esas cosas, las alteraciones cognitivas, todo eso, y por eso genera sensación placentera, que eso es lo que genera un poco la dependencia, todas esas cuestiones. No solamente que la dependencia es física, por así decirlo, sino también psicológica, porque bueno, genera toda esta situación de placer y de un estado de drogadicción. De bienestar. De bienestar subjetivo, que obviamente, bueno, por eso me hablan que a los pacientes que son adictos a otro tipo de sustancias hay que tratar de evitar justamente, porque vienen además a la guardia diciendo que tienen dolor porque vienen a buscar ese efecto, ¿no? Y el dolor es muy difícil, o sea, es una escala, es subjetivo, así que sí. En general, o sea, depende del tiempo, depende de un montón de cosas. Es difícil igual, depende del tiempo. Se retira de a poco, pero no tanto por efecto rebote, sino por analizar si el paciente... Sí, pero también un poco para ver si... A ver, vos empezás a tratar a un paciente que tiene dolor, le das medicación, le das una dosis, decís, bueno, le doy tramadol 50 cada 8. El paciente mejora, ¿no?, el dolor. Entonces, en algún momento vos empezás a retirar y quizá, o yo por lo menos en la práctica a veces, como que voy un poquito más de a poco. ¿Por qué? Porque por ahí estás sin dolor con esa dosis, pero donde le sacás, por ahí vuelve también el dolor, ¿no? Entonces como que por ahí vas también analizando. Yo lo que pienso ahora, general vos lo usás en situaciones muy particulares, no es que a cualquier persona le vas a dar, digamos, opiáceos. De hecho, ahí tenemos un poquito de lo que es la eficacia clínica, que le puse sí, no, para no sacarle el trabajo del TP de las cruces, que eso después lo debatirán ustedes. En general vos, en los dolores oncológicos, que es lo que usás mucho, no los vas a sacar, porque no se le va a ir el dolor oncológico. Metástasis óseas o el CA de páncreas, todos dolores muy fuertes, que si se lo sacás lo va a tener a los 2 minutos en tu consultorio golpeándote la puerta. O sea, generalmente por eso hay que tener muy claro las indicaciones de los opiáceos para ver cuándo lo das. En accidentología, emergencias, lo usás muy poco. Lo usás capaz que 1 o 2 días para aliviar el inicio y después ya empezás a usar otro tipo de analgésicos.
Y ahí no los desescalás porque no es un uso crónico, es un uso más agudo. Entonces, en general, cuando uno indica los opiáceos por todo esto que genera, tiene que tener muy clara la indicación por esto, porque después se puede llegar a sacar, la verdad que habría que evaluar bien cómo sacarlo, porque no es tan fácil, pero en general se administran para los pacientes que van a requerir el tratamiento, o sea que no les vas a sacar. Todo lo que es oncológico, que usa un montón, es imposible que les puedas sacar después porque el dolor sigue, de hecho la tendencia es ir aumentando el opiáceo, no es ir bajando. A mí me parece, el uso de opiáceos me parece muy claro en dolor crónico oncológico, lo que planteó recién ayer. Y está claro en dolor agudo. En dolor agudo de una persona con un dolor muy importante que tiene que pasar a opiáceos. Incluso en un postoperatorio se suele usar opiáceos. En agudo. Lo que, digamos, el gris es el dolor crónico no oncológico, que es lo que planteaba, lo que explicaba antes, al principio. Ahí tenemos mucho uso de opiáceos, ahí está el abuso y ahí está la dependencia, ahí se generan los cuadros de dependencia. Y ahí también tenemos la cuestión de que, digamos, porque los opiáceos calman el dolor, pero también pueden tener un efecto paradójico que es aumentar el dolor. Ojo que personas que toman opiáceos y tienen un dolor, empiezan a tomar en cualquier momento del cuadro, pueden tener dolores muy muy importantes y este dolor se debe a opiáceos. Y entonces hay que bajar el opiáceo y probar si es por el dolor. Esto es un efecto paradójico, sobre todo en dolor crónico no oncológico. Todo lo que nosotros sabemos de opiáceos es en dolor crónico oncológico. Y lo asumimos, y los médicos lo han asumido, que es lo mismo de la escala de dolor hasta esto se pasa a dolor crónico no oncológico. Grave error porque no es así. No funciona así, los opiáceos ahí hay que discutir todo. Ahí tenemos todos los problemas. Desde la lumbalgia crónica, por eso los ejemplos que ponemos son lumbalgia. Pero no es hay que eso discútanlo, no discutan el TP. Sí para el nociceptivo somático, que esto serían las situaciones de emergencia, de guardia, de trauma, de dolores agudos fuertes, y el dolor crónico oncológico, que es donde demostró la eficacia. Que lo de la escalera no lo has puesto, ¿no? Sí, pero es que bueno. Ah, ¿lo dijiste ya? Sí. Sí, no, pero me flash. No. Sí, no me acordaba si eso. Bien. Otro grupo. Eso sí, se me está haciendo. Los gabapentinoides. La gabapentina pregabalina. ¿La han escuchado? ¿Conocen gente que la tome? ¿Saben para qué la toma? Bueno, vamos a ver si descubrimos para qué se puede tomar. Bueno, son análogos de GABA que interactúan con canales de calcio, voltaje dependiente con una subunidad en particular, que no importa, inhibiendo la entrada de calcio. Son este tipo de canales de calcio de voltaje PQ en los cuales interactúan y hacen lo mismo, un poquito similar a lo de los potasios, a los opiáceos, que de una forma particular, al no permitir la entrada de calcio, ¿qué pasa con la célula y los neurotransmisores? No se liberan los neurotransmisores, entonces terminan modulando la respuesta o inhibiendo la respuesta. Bien. Ahora, ustedes ven que habitualmente se dan mucho esto, de hecho están re de moda, o sea, yo veo que todo el mundo la pregabalina, hace unos años atrás no la tomaba nadie y ahora todo el mundo alguna pregabalina está recetada, ¿no? ¿Qué será, no? No sé, pero bueno. ¿Qué efectos adversos tiene? ¿No? Bueno, acá ya se los puse igual, pero hay uno que es muy interesante porque acá vi de la revista de la Sociedad Española de Dolor, en el cual le pone algunos números a estos efectos adversos, me pareció más que interesante. Aumento de ideación suicida, que a su vez decía que lo saqué, pero algunos pacientes en seguimiento con suicidio concretado, o sea, no solo aumentó la ideación, sino que lo lograron. O sea, las dos cosas, que eran cerca de un 3-4%, o sea, era alto. O sea, un 5,2, o sea, cada 100 pacientes, 5 van a tener aumento de la ideación suicida, o sea, no es algo menor,
Y algunos lo van a lograr, o sea, fíjense qué interesante. Sobredosis involuntaria por tomas, por exceso de tomas, todo un 8 o 9%. Accidentes de tráfico. O sea, todo esto se estudió, o sea, se hizo el seguimiento de los pacientes. Y eran como 10.000 pacientes, o sea, el análisis del estudio, no es que eran 3 pacientes. Lesiones corporales, arrestados por violencia criminal, o sea, cambia la conducta en estas cuestiones de la ideación suicida, genera episodios de violencia. Entonces, bueno, son medicaciones que uno no las puede dar en una guardia y dejar al azar, ¿no? No, tiene un dolor del ciático y le doy pregabalina. Eso alguien lo tiene que controlar, o sea, por el tipo de efectos adversos que no tienen una frecuencia despreciable, digamos. Entonces hay que prestar atención a esto. También, bueno, alteración de la coordinación, somnolencia y también dependencia, abuso con síndrome de abstinencia. ¿Qué sería un síndrome de abstinencia? Esto ya lo vimos en alguno. Bien. Bien, exactamente. Empieza con sintomatología al no tomarla, como taquicardia, sudoración. Como el síndrome de abstinencia es que tiene a su vez un cortejo signo sintomatológico. Bien, y probable que esto no era tan claro, depresión respiratoria, sobre todo con combinaciones con otras sustancias. Bien, ¿para qué lo puedo usar? En dolor crónico oncológico también, bueno, por eso esto después lo van a discutir en el TP. Hay algo que en alguna situación en particular se puede llegar a dar. Recordemos, no es el principal, ya que los opiáceos, más los otros coadyuvantes como los corticoides, el paracetamol, son los principales grupos, pero en algunas situaciones en particular se puede llegar a dar, sobre todo cuando una metástasis ósea tiene una fractura y comprime un nervio y entonces ya el dolor se va hacia la parte de un componente neuropático. Entonces en esas situaciones en particular se puede llegar a usar. Por eso, que es lo más difícil, ¿no? Que eso es lo que hace un poco más el especialista, es caracterizar el dolor, porque el dolor, como habló Sabri, tiene múltiples componentes y no es tan fácil de que un dolor es fácil de caracterizarlo. O sea, lo difícil a veces es eso, encontrarle de dónde viene el dolor y hacer el tratamiento adecuado. En nociceptivo somático no, neuropático sí, y en nociplástico está discutido. En nociplástico hay poca evidencia de qué es lo que realmente funciona, entonces bueno, lo que sería los gabapentinoides pueden tener algo de eficacia clínica, pero está muy discutido, o sea, no es tan claro. Claro. Bien. Bien, y acá hay una fórmula. Te agrego una cosita. Sí. Mirá, fíjense, digamos, él lo que está planteando es medicamentos, los gabapentinoides, son medicamentos, primero de amplísimo uso, o sea, son blockbusters, son medicamentos de los más vendidos en el mundo en este momento, porque opiáceos le tenemos miedo, producen todo el abuso, y los AINES no terminan de ser muy efectivos en muchas situaciones. Entonces el dolor neuropático está claro, dolor nociplástico, se usa mucho, la guardia te lo pide, la gente lo pide, las farmacias los venden, hay muchísimo impulso de venta. Y son medicamentos cuya eficacia está más o menos discutida, pero un poquito más acentuada en los neurodepresivos. Ahora, los efectos adversos, fíjense, no sé si no les llama la atención esto, cuando nosotros hablamos de efectos adversos, poné efectos adversos. Estamos mirando efectos adversos agudos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando salen medicamentos al mercado, estos salieron, pongamos, hace 10 años. Cuando salen medicamentos al mercado, los primeros 20 años no estás enterado de los efectos crónicos.
está enterado de lo agudo. Y esto es aumento de ideación suicida. Esto lo miraste en estudios de 3 meses, de 1 año, de 2 años, de 5 años. Lo que van saliendo. Ahora, los efectos a largo plazo no se conocen. Y esto pasa, yo les digo, desde sacubitrilo valsartán hasta medicamentos nuevos que son blockbusters, que son éxitos de ventas, no se sabe. Acá, en esto, por ejemplo, con pregabalina, con gabapentina, salió un estudio ahora, en febrero del 2025, un estudio muy grande, con 25.000 pacientes, un estudio retrospectivo, donde demuestra un aumento de un 30% de demencia, pérdida cognitiva y demencia. O sea, pérdida cognitiva mucho más, pero si miramos solo demencia, 30%. Eso en personas más viejitas. En personas entre 18 y 64 años, 100%, duplica el riesgo de demencia. Personas que usan gabapentina por 1 semana, duplica el riesgo de demencia. Estamos mirando efectos adversos que recién ahora, después de 10, 15 años de estar en el mercado, se miran. ¿Por qué? Porque tienen que ser estudios retrospectivos, chicos. Tienen que mirarse, uno no va a hacer un ensayo clínico para ver si le produce demencia, no podés. Y además nadie lo haría porque es perder ganancias. Pero a alguien se le ocurrió hacer este estudio retrospectivo y las personas que usan gabapentina, de golpe nos encontramos que tienen demencia, enorme cantidad de demencia. Con lo cual, además los efectos cardiovasculares, que tampoco están en el pero que recién ahora empezamos a mirarlos, porque son efectos crónicos. ¿Se entiende esto? Esto, cuando ustedes miran medicamentos que salen hace poco al mercado, de hace poco estoy hablando de 10 años atrás, tengan en cuenta esto, no se conocen los riesgos crónicos. Y muchos los producen. Por eso yo digo, sacubitrilo valsartán o los artanes, que a todos les encanta, a los cardiólogos les encanta, que fisiopatológicamente podrían producir demencia. Están sospechados. Ahora anda a encontrar el estudio. Lo vamos a encontrar en el 2050. Pero todos nosotros sabemos que vamos a estar más que demencia. Pero digo, miren esto. Primero, se llama el síndrome, yo tenía un profesor que le decía el síndrome de Pinocchio. Primero aparece la eficacia y muchos años más tarde los efectos adversos reales. Sobre todo los crónicos. Acá yo se lo puse en el apunte de cátedra esta, para no agregarles más bibliografía, porque es mucha bibliografía la que les metemos cada vez, pero esto hay que tenerlo en cuenta, el riesgo de demencia, porque hay un estudio fuerte que lo está comprobando. Perfecto. Bien. Bueno, ¿vamos bien? Ya queda poquito. Eso lo dijiste y me dio la idea de ponerlo y lo dijiste ya, lo de la demencia. Bien, AINES, esto es breve, es una filmina muy pobre porque es esto más algo de eficacia, porque ya lo vieron en la clase anterior. Mecanismo de acción, ¿se lo acuerdan? Sí. Bien, lo escucho. Bien, ¿y efectos adversos? Gastrointestinal, cardíaco y renal. ¿Cómo? Gastrointestinal, convulsiones hepáticas, hemorragias digestivas, cardíaco, hipertensión arterial, por ejemplo, y puede ser también renal. Bien, entonces los podemos dividir en 3 grandes grupos, los efectos adversos, cardiovasculares, gastrointestinales y renales. Bien, depende, ponele, los gástricos, ¿dependen de la vía de administración? No. Bien. Algo que me encanta preguntar a veces en los exámenes. ¿Vieron que hay diclofenac sódico y potásico? Según los grupos de agentes de propaganda médica, o sea, los visitadores médicos, es dar mejor el diclofenac potásico. ¿A ustedes qué les parece en base a la presión, el aumento de la tensión arterial o no? ¿Por qué? Porque es por mecanismo de acción. Entonces no importa que tenga, está bien, tiene un poquito menos de sodio la pastilla que la otra, pero en realidad el mecanismo de acción es lo que te genera el impacto cardiovascular. Bien, dentro del dolor, tenemos que para el dolor crónico oncológico sí, que se dan los dolores leves y algún moderado, pero principalmente el leve. Nociceptivo somático también, y después para el resto no hay eficacia clínica para el neuroplástico o el neuropático o el nociplástico.
Bien, y acá saqué un pequeño artículo de cannabis, que este se basa en un metaanálisis del 2020, esta revista, en el cual se usó en dolor crónico no oncológico, era este tipo de dolor, era un dolor crónico no oncológico, en el cual se dio cannabis y se demostró que hay un pequeño efecto analgésico, pero que tiene un alto, digamos, aumento de los efectos adversos. O sea, como que se logra un pequeño efecto, tiene algo de eficacia clínica, dolor crónico no oncológico, pero en el tiempo tiene mayores efectos adversos que los beneficios. Es como que está muy discutido, o sea, no es algo tan claro para el uso en dolor aún el cannabis. Igual hay bastantes estudios, pero bueno, todavía es como que genera mucha sedación, muchas náuseas, muchos mareos, y no es tanto el efecto analgésico que genera. ¿Vamos bien? Vamos re bien. Claro, o sea, el pequeño efecto vos lo que hacen es, en general cuando hacen estudios de metaanálisis de dolor, buscan los desvíos estándares para el dolor. O sea, vos tenés, en algunas personas les genera analgesia y en otras no, pero la mayoría sí tiene muchos efectos adversos. Entonces como que no es tan claro el uso, se puede llegar a usar, pero en determinadas situaciones. Bueno, ¿qué le pongo ahí eso? Bueno, dentro de los tricíclicos tenemos, estas ya son las últimas diapositivas, ya le falta un poquito más de amor en la diapositiva. Bueno, dentro de la amitriptilina, dentro de los usos de los antidepresivos tricíclicos, bloquean la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina, y también a su vez bloquean alfa-1, H1 y M. Bien, dentro de los efectos adversos vamos a tener sedación, efectos anticolinérgicos, hipotensión postural, convulsiones, impotencia, interacciones con depresión del sistema nervioso central y arritmias ventriculares. Pero vamos a frenar un cachito. Fíjense que teníamos que bloqueaban otros receptores, además de los de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina. ¿Qué le parece? ¿Qué efectos adversos van a dar el bloqueo de esos receptores? Si yo bloqueo alfa-1 de estos, ¿cuál puede ser? ¿Qué puede llegar a generar? Sí. ¿Cuáles? No sé. Hipotensión postural por bloqueo de alfa-1. ¿Cómo? Vasos sanguíneos. Bien. Después la sedación, ¿quién lo puede dar? ¿Qué bloqueo? Bien, H1, después tenemos los M, ¿qué serían el bloqueo de un M? O sea, los anticolinérgicos, ¿qué efectos son? Impotencia. ¿Qué más? Estreñimiento, bien, sequedad bucal, bien, perfecto. Retención de orina, las RAO, todas esas cosas. Bueno, bien, este tipo de medicamentos, los antidepresivos, tienen, bueno, algo de eficacia clínica se pueden dar para el dolor neuropático y algo para el nociplástico. Este nociplástico es todo algo y van a ver que está discutido, que
es un dolor que se definió hace poco, o que no tiene tantos años de definición, entonces bueno, está todavía ver cuál es el medicamento que más eficacia tiene para este tipo de dolor, que sería la fibromialgia, todo ese tipo de dolor. El dolor fantasma ingresa en el nociplástico, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro, pero sí, yo lo imagino como si el miembro fantasma, el dolor del miembro fantasma. Sí, entra dentro del nociplástico. Yo supongo, la verdad que no lo... Sí, el nociplástico igual es como una clasificación bastante nueva. Es para encasillar a todo aquello que no podíamos poner en Claro, es con lo que se dice primario, vieron idiopático, primario, nociplástico, digamos, ahora metemos nociplástico, pero más o menos esto, ¿eh? No responde, no es el dolor producido por el receptor, no es el neuropático, hay otros componentes que se desconocen, que llamamos primario,